Todos, y en esta mañana nos acompaña Isaac Pérez. Él es politólogo y vamos a conversar varios temas en el marco de las elecciones de 2025. Estamos ya a pocos días del cierre de campaña y de los comicios electorales y lo hemos invitado a Isaac Pérez para conversar acerca de este momento histórico también en la política del Ecuador. Bienvenido, Isaac, qué gusto tenerte aquí. Buenos días, Amanda. Buenos días a todos los radioescuchas de Medio Mundo. Sí, ¿no? Creo que estamos en una coyuntura muy avivarada al tema electoral. Se habla mucho de esto y más aún esta semana que es el cierre de campañas y que creo que es importantísimo generar este debate público de qué va a pasar con nuestro país. Quisiéramos nosotros un poco empezar esta conversación hablando de cómo has visto tú la campaña electoral, 16 binomios, cada uno ofreciendo lo que puede y lo que no puede cumplir. Y hay estas dos posturas grandes, ¿no? De la izquierda también con vuelta nuevamente, vuelve a hacer este escenario de 2021 y 2023. Bueno, sin duda es que hemos tenido a lo largo de la historia procesos electorales que se han marcado por la polaridad en este país, sin dejar de lado que la tendencia progresista ha tenido su proceso, valga la redundancia, en pisar fuerte en las elecciones. Sin duda ahí hay un voto muy duro, muy ideológico, muy consistente en esa tendencia, pero han habido fenómenos, ¿no? Después de la pandemia, con los zapatos rojos, con Lazo de por medio, fracasando en su gobierno, y que hoy en día aparece Daniel Noboa. Hace un año y medio nadie lo conocía, se hace viral, se hace muy conocido por este problema que tenía, sí, valga decirlo, por por la dura campaña que tuvimos la anterior con Villavicencio y Ujú. cómo Noboa pudo posicionar esto. Y hoy se refleja un poco eso, ¿no? Las dos tendencias se han marcado. Creo, yo me atrevo a decir que ya estamos a puertas de una segunda vuelta. Estas fake news de que las encuestas, de que los números no les van a dar para que lleguen a segunda vuelta es totalmente falso. Yo creo que ya tenemos que avivorarnos para enfrentar esta segunda vuelta. Y después de esto, ¿no? Que tenemos esta crisis de partidos, esta crisis de la democracia, en el sentido de que tienes 16 candidatos, Binomios. binomios, y más aún cuando hiciste o pasaste por un proceso de unidad, ¿no? De las izquierdas, que al final solo tuvimos una alianza entre Reto y RC, y hoy vemos esos resultados. Creo que también es una irresponsabilidad de los candidatos, valga la redundancia, pero Ujú, son estos factores de la política, ¿no? Egos partidarios, egos ujú, personales, que bien o mal hacen un flaco favor a a la democracia y sobre todo a ese tejido social de la gente, ujú, porque la gente empieza a desconfiar aún más de los políticos. Entonces, ujú, sin duda, creo que vamos a tener estas dos tendencias, tanto el anti, ¿no? Que ujú. representa a Daniel Noboa y Luisa González, que están peleando por llegar a Carondelet. Y allí ganar en primera vuelta. ¿Cómo has visto tú este comportamiento de voto? Bueno, sin duda, los candidatos se han votado a las redes sociales, ¿no? Esa es Ujú, su propuesta, esa es su ujú, cancha por la que han podido ujú, invertir. Ahí vemos los resultados de quién tiene más el poderío económico, ¿no? ujú, Creo que eso también hay que hacer un análisis. Por ejemplo, hemos visto que en esta campaña han ocupado la vieja caja de herramientas del neoliberalismo, por ujú. ejemplo, Venezuela, como ustedes pueden acordarse. eh, Cuando AMLO llegaba a México, la derecha decía: "Vamos a Va a ser como convertirnos en Venezuela. Venezuela". Hoy ha acabado su periodo, no ha pasado eso. Pasó con Boric en Chile, la Ujú, ultra izquierda, el comunismo netamente no ha pasado. Han hecho las políticas económicas y ujú, sociales ujú, muy en contra, se podría decir, ujú, muchas veces criticado ujú, por eso. Y creo que es esta caja de herramientas de la tendencia que vimos la anterior semana, que ocupaba tanto desde los medios internacionales como ujú, estuvo CNN hasta hasta los candidatos, ¿no? ujú, Creo que eso es un poco el factor que se juega con nuestra psiquis al nivel del voto electorado de los jóvenes. ujú, Y luego ese es el siguiente paso. ¿Qué tan masillada está ese proceso ideológico, ese proceso social, ese proceso de politismo de los jóvenes entre los 16 a los 22 años? Y es fácil de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque a los jóvenes aún no les toca la política, estimada Amanda, porque ellos aún están convencidos de que
en la casa hay comida, los papás están Mm. trabajando y todavía no te afecta este síntoma político de cómo va a incidir el tomador de decisiones en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Pero los jóvenes son independientes de tomar sus propias decisiones o los padres, también pueden tomar partido de decirles por quién votar? Mira, ahí hay un fenómeno que yo me quedo anodadado, ¿no? Ujú, Quiero decir esto porque en la pandemia, cuando tuvimos la elección de Guillermo Lasso contra Arauz, el joven es el que tomaba las decisiones dentro de la casa porque él tenía el acceso a la información de qué está pasando mediante su celular. ujú, Entonces, él era el primer filtro de todo lo que estaba generándose ese debate en las redes y él era el encargado de decir, bueno, esta información entra a mi mesa de comer de la ujú, casa y esto no. Entonces, ahí hubo un cambio de jerarquía donde ujú, los jóvenes podían tener el control. Por eso apareció Zapatitos Rojos, por eso aparecieron ujú. temas de TikTok bailando y hubo un cambio generacional. Hoy en día que hemos salido a la calle, otra vez ha tenido el control el papá, otra vez ha tenido el control la mamá, pero creo que ahí hay un trabajo de los partidos políticos, Ujú. sí, de las organizaciones sociales y quién quita también de las organizaciones internacionales para formar un voto más educado, un voto mucho más informado y que a los jóvenes tengan estas herramientas para poder discernir cuáles son las propuestas. Creo que hoy sí se ha marcado un poco esto de que los padres han vuelto a incidir, pero creo que en una menor escala. Y nosotros, los jóvenes, somos más susceptibles por el tema de tener un presidente candidato que tiene una gran poderío Y económico ventaja y ventaja, institucional. sobre todo, y también eso se refleja en las redes sociales. Creo que ahí hay un trabajo neto también que tenemos que Ujú. ir realizando. ¿Crees que podría incidir todos esos cuestionamientos en el voto? Hablo estos cuestionamientos que le han hecho al presidente Daniel Noboa de que no ha solicitado la licencia, de que no ha posesionado a su vicepresidenta como presidenta encargada por un mes y que está utilizando, por ejemplo, no reporta los gastos electorales al Consejo Nacional Electoral Ujú. y todo el montón de crisis que ha generado o que se han generado durante su gobierno. ¿Crees que podría afectar también de que la gente se aleje de apoyarle a Daniel Noboa en estas elecciones? Hay que entender una cosa, y esto es muy humildemente a la ciudadanía. Creo que este debate público del que se habla de los horrores del presidente Novoa muchas veces solo cala en un sector de la gente. Porque la gente de a pie, la gente que vive el día a día, no está enterada netamente al 100% de qué está pasando esto y cómo incide. O sea, es decir, que la pise a la Constitución, que tenga estos procesos autoritarios muchas veces a la gente le parece interesante. ¿Por qué? Ujú, Porque estos perfiles de rebeldía muchas veces cuaja con la gente ujú, que quiere ahí ver un cambio, ¿no? Dañar no sé, incidir en el statu quo es lo que ujú, le llama muchas veces a la gente decir, mm, él o ella es un candidatazo para esto. Y lo podemos ir viendo también como sus productos comunicacionales están enfocados a cosas muy efímeras, no más allá de la propuesta, que no es una crítica a su proceso electoral. ujú, Ojo, no es una crítica, es algo más objetivo que lo quiero poner sobre la mesa. Y es que a los jóvenes eso a veces, el Bad Bunny, el TikTok, mm, es un buen gancho para entrar a la política. Y con eso los asesores políticos, y aquí me sumo, tenemos que jugar en las campañas electorales y ujú, entender ese voto. Entonces sí, yo creo que por ejemplo, que le digas a un joven que ADN es el único partido político donde no ha justificado sus ingresos para esta campaña, poco o nada le interesa, pero cuando sacas la caja de herramientas de que pueden ser ujú, grupos subversivos, está financiando el otro lado, ahí sí ujú, se revienta el tablero electoral, ¿no? Entonces, ujú. es un poco de cómo me conviene y cómo se ha manejado esto, es un síntoma netamente de la democracia y también de los grupos neoliberales, creo yo. ¿Y crees que este comportamiento de la gente, de los jóvenes y también de los adultos podría también, por ejemplo, marcar este voto de que la gente no esté interesada, por ejemplo, en hablar de los grandes problemas que tiene el Ujú. país? ¿O podría también en algún momento eso pesar? Se habla de la inseguridad, de la falta de empleo. ¿Está la gente pensando en esos temas para Sí, a la hora de votar?
Mira, aparece otro nuevo fenómeno que lo habíamos estudiado antes en la segunda vuelta entre Lenin Moreno y Lasso, ¿no? El voto oculto del progresismo. Muchas veces la gente está cansada está cansada de este gobierno en un año que no ha generado una incidencia social, no ha mejorado el tejido social, se ha despreocupado de la seguridad, Ujú. todo lo que ha prometido se le ha venido abajo, pero la gente muchas veces no lo quiere debatir, sino lo va a condenar en las urnas. Mm, Hay ese voto también solapado. solapado, donde Ujú. te da vergüenza, sí, muchas veces decir que estás en contra de este gobierno porque el espiral del silencio, ¿no? Si nadie me apoya, ¿cómo voy yo a decir lo que yo siento y pienso si no tengo a 5 o 4 amigos más que me vayan a dar esta ayuda? Pero estos gajos, se podría decir, estas masillaciones dentro del proceso de que tiene Daniel Noboa se va a ver reflejado y yo creo que más aún entre la gente entre los 40 a los 60 años. Ujú. Yo creo que por ahí va a haber mucho, y también las mujeres. No hay que pasar por alto lo que ha pasado con la vicepresidenta. eh, Creo que por ahí también ya tendríamos que ver las tendencias o los tintes que podría tener esta presidencia, y es que las mujeres ahí tienen que tener un rol fundamental y creo que son las encargadas ya de dar un giro a esto y son más aún el personaje más cercano para entrar con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, para dar un cambio generacional a los políticos, también creo eso. ¿Y tú crees que la ciudadanía, por ejemplo, lo ve con buenos ojos de que llegue, por ejemplo, estas campañas solapadas de Lavinia Balbonesi, que es la esposa del Ujú, presidente Daniel Noboa, entregando kit? Claro, la costumbre de los movimientos de ultraderecha han sido así y tampoco se ha cuestionado, como tú decías, y la gente piensa que es normal que le vayan y le regalen, a pesar de que es prohibido en los códigos de democracia. electorales. Bueno, hay que entender la situación del país, ¿no? Sin Ujú, duda la gente no tiene comida, la gente no tiene ujú, efectivo, la gente no tiene liquidez y llega un candidato presidente donde sí, por largos años ha tenido una metodología donde la fundación es la que acapara todo esto, generando un tipo de clientelismo, ¿no? ujú, No con, vuelvo a repetir, no con ánimos de atacarlo, pero es de un poco entender cómo es la campaña. Por ejemplo, él ujú. tiene una fundación donde te dan kits, donde él tiene el poderío económico para ser tan clientelar instantáneamente y Ujú, satisfacer las necesidades dentro de una canasta básica, por ejemplo, que él te ujú, pueda dar recursos. Eso le llama a la gente, pero es por la coyuntura del país, es porque hemos tenido una crisis de trabajo económica y es la única salvación que vemos en las campañas electorales de poder llegar a la merienda y decir, bueno, hijo, hija, hoy hay comida. Entonces, eso lo quiere transmitir al nivel estatal. Yo creo que le está funcionando en algunos sectores, sobre todo urbanos, marginales, le puede llegar a incidir, pero esto democráticamente, institucionalmente, es una daga sobre el corazón a todo el proceso que se ha tenido en Ecuador en estos retorno a la democracia. ¿Por qué digo esto yo? Porque tenemos un ciclo de desarrollo dentro del país donde ujú, tenemos que invertir primero en lo social para luego ya tener frutos en lo económico y te genere trabajo. Pero ujú. creo que por ahí el presidente quiere hacerlo al revés, ¿no? Primero ser clientelar, primero ser muy efímero en las cosas que queremos dar y luego sí preocuparnos por las otras cosas como el tejido social que no ha apuntado muchas veces a eso, ¿no? Y sabes que estábamos comentando extra micrófonos acerca de esta doctrina de la oligarquía Ujú. de poder de gobernar. Por ejemplo, se ha trasladado, decías tú, de esta manera sendataria al Estado ecuatoriano. ¿Podríamos un poco explicar acerca de Sí, esto? no, los factores netamente son, para hacerlo muy metodológico, ¿no? ¿Cómo le puedes pedir a una persona que no ha tenido un recorrido en la administración pública? Porque hay que educarse, hay que formarse para eso, hay que saber el servicio de eso. eh, a una persona que ha tenido a lo largo de de su vida, hay un TikTok muy bueno que él que lo grafican, ¿no? Que dice, yo empecé desde abajo, siendo gerente comercial de la empresa de mi papi. Y sí, es porque tenemos hoy una autoridad que está adoctrinada para eso, ¿no? Y eso le ha servido como frutos o le ha dado resultados positivos
en un año tan rápido como fue el tema electoral anterior y como subió como la espuma de la cerveza. Y eso es donde puede sostenerse él y es un efecto neoliberal, un efecto de la derecha. Sí, hay Ujú, matices, ¿no? Hay matices, hay ujú, gente que también lo podría ir caracterizando en los países que ha pasado esto. Por ejemplo, un caso muy, muy interesante es cómo después de Alemania, después de la guerra, ujú, empezaron también a hacer esto posterior a los créditos que se hizo. Y es ujú, esto, ¿no? Únicamente generar una hacienda, generar un imperio privado al Estado. Y ahí ser tan efectiva e instantáneo. Y por ejemplo, aparecen roles donde no veíamos los jóvenes, por ejemplo, y hoy nos parece interesante la primera dama. Creo que Lazo quiso hacer esa pequeña incidencia, el perfil de la primera dama no lo daba. Hoy Lavina Balbonesi incide también en eso, es una mujer más joven, es una mujer, eh, sí, más clientelar, tiene que TikTok, tiene un recorrido de influencer, ujú. y tienes esos síntomas que a veces poco o nada nos ayudan a nivel social, pero es parte de las reglas del juego y es donde está ahí el vacío legal, donde el señor presidente candidato puede ocupar esta oportunidad de llegar a la gente. ¿Cuánto de los, en esta campaña electoral se mantiene el pensar, el racionalizar una campaña más que lo emocional? ¿Qué pesa más, lo racional o lo emocional en estas campañas? Sin duda, lo emocional, ¿no? Y aquí los candidatos creo que tienen que tener una responsabilidad a decirle a la gente, a ser muy sincero con la gente, ¿no? Cuando Ujú, pides el voto. Eh, Mire, hay muchos candidatos que yo les he escuchado decir y que les aplaudo muchas veces, decir que no apelemos a un voto sentimental, sino a un voto informado. Aunque ujú, te cuesta en contra muchas veces a los candidatos decir eso, porque abres la puerta a que el joven o los chicos, las chicas, empiecen a googlear tu nombre y encuentren el rabo de paja de muchos candidatos y te jueguen en contra. Pero yo creo que lo emocional acá, además que tienes un país donde su tejido social está muy fraccionado, donde tienes las redes sociales abiertas, donde no tienes un control electoral dentro de eso, donde ves que hoy, mira, hoy el dato del presidente Novoa y todas sus cuentas son $2 millones. ujú, $2 millones. Imagínense cuántos almuerzos, comidas, ujú, procesos sociales podríamos ir haciendo y se gasta en transnacionales como Google, como ujú, todas estas redes sociales, pero no hay ahí una estabilidad, no hay una oportunidad. Si se habla en verdad de un candidato de oportunidades, juguemos con la mesa de las mismas reglas para todos. Eh, Ojo, vuelvo a repetir, no es una crítica, es un debate que lo estamos generando desde la ujú. ciudadanía para que veamos las diferencias que hay entre los candidatos. Pero sí, el voto emocional, los productos comunicacionales van a estar enfocados a eso. Se va a jugar, sobre todo con que no hay dinero, se va a jugar con el pasado, se va a jugar con las tendencias Ujú, ideológicas, se va a jugar con la caja de herramientas de Venezuela que lo ocupaban mucho, se va a jugar con todo este factor. El odio sigue siendo un factor que lo vemos ya. determinante al nivel de votar. Ojo, ¿Pero otro, hay más odio ahora que antes? sí, ¿O o sea, o se mantiene mm, este nivel? lo que pasa es que el perfil del presidente no nos ha permitido dar el paso cualitativo y cuantitativo, creo yo, para dejar los odios a un lado. ¿Por qué? Porque la gente en primera vuelta vota por quien quiere que te gobierne y en Ujú, segunda vuelta vota por quien no quiere que te gobierne. ujú, Entonces, estos factores democráticos que te da la democracia a veces al final del día terminan siendo menos democráticos de lo que habíamos pensado, ¿no? mm, Por ejemplo, si mañana mm. llegamos a una segunda vuelta con Noboa primero y le dan la vuelta, es muy interesante a nivel nacional porque no habíamos visto al correísmo llegar a una segunda vuelta y ganarla, llegando Ujú, segundo. Ojo, ujú. después del Siempre mismísimo. llega primero. Ajá. Y luego el odio, el voto de no quiero que me gobiernen, se transmiten eso. Pero, Ujú, y es un tema más sentimental, que ujú, ya lo hemos visto. Por eso también creo que es un poco de ya estar acostumbrados a estas segundas vueltas. Pero ujú. las nuevas electorales no todavía.
Y sabes que y tiene peso el relato todavía, porque yo veo que si uno se pusiera a racionalizar, el voto, de decir, a ver qué pasó en el gobierno del presidente Daniel Noboa y por qué sigue manteniendo este apoyo a pesar de estas cifras escandalosas, señalamientos internacionales de que somos el peor país Sí. en todo, en inseguridad, que no ha crecido, que está estancado y la subida del IVA y etcétera. O sea, tantos problemas que eso debería pesar en la realidad, pero eso no pesa tanto, o sea, pesa más el relato que el dato, que la información y que la vivencia de la gente. Sí, yo aquí hay que apuntar, yo siempre digo, acordarnos, aunque sea de 3 errores de cada gobierno, ¿no? Ujú, Este gobierno nos ha permitido acordarnos de más. Eh, por ejemplo, el problema que tuvimos con México, a la gente que nos gusta las relaciones internacionales, sabemos que desde el primer día de clases de eso te dicen: "No te vayas a enojar con los gobiernos que son tus, aliados comerciales". Check, no fue así. El tema de la luz, también un proceso. No con esto queremos decir que él quitó el interruptor de la luz, no, pero ya se venía un proceso. Creo que los tenemos que buscar políticos que sean más transparentes, que se paren el primer día de ujú, su gobierno y decir: "Gente, tengo esta coyuntura, no voy a ujú, tener luz, así que esta es mi realidad y así vamos a seguir trabajando". Se quiso poner en una nube de una de un perfil diosizado, por se ujú, podría decir, de un líder que lo iba a cambiar todo de la noche a la mañana y ujú, le salió, mal, le salió muy mal la idea, pero la gente es así, ¿no? Se acuerda solo los 90 días que no tuvo luz y al día 91 sale con estos productos comunicacionales enfocado a los jóvenes y empieza otra vez la cerveza a subir, es porque somos todavía nos hace falta esa cultura política, nos hace falta ujú, qué está pasando. Y es sobre todo porque apunta a los jóvenes, como decíamos tras ujú, micrófonos, es porque a la gente entre los 18 a los 25 años todavía no le llega la incidencia de no haber tenido luz y que su papá, que es una de la ferretería, peluquero, no haya podido comer esos días. Entonces creo que ahí hay un proceso que también la izquierda se ha equivocado, valga decirlo, no ha hecho una incidencia sobre todo. Los procesos que ha ocupado para denunciar, se podría decir, no han sido los mejores porque no han tenido la credibilidad del caso. Entonces, hoy vemos cosas interesantes en esta campaña, estas alianzas. Hoy vemos como un candidato de Pachacuti, de los movimientos indígenas, siento yo que está consciente que no va a llegar a la segunda vuelta, pero ya tiene este badaje de votos para negociar el día de mañana. Y tercero, el presidente, si ustedes se ponen a ver, el presidente no tiene una línea de comunicación ni con los partidos políticos, ni con los actores políticos. Ha cortado todos los cables. Se peleó con Topi, que ujú. supuestamente era su aliado, se pelea con el Partido Social Cristiano, que también en papeles es su aliado. Es decir, vamos a tener un presidente que aunque quiera pedir ayuda, no lo va a lograr. La negociación dentro de la Asamblea, no lo sé cómo lo va a hacer si sigue cortando estos cables, y es su personalidad lo que le permite eh, tener estos horrores, creería yo, a nivel político. ¿Y crees que la gente está pensando en que un gobierno de derecha podría resolver el problema o no está pensando en elegir un buen gobierno, sino solo se va a alinear por el sentimiento y por la emoción del odio y va a ser un voto más de odio que un voto más pensado de decir queremos un país distinto o está de acuerdo con lo que está ahora? Yo aquí voy ¿Qué a pasa? decir algo muy Ujú, debatible, ¿no? Que creo ujú, que me voy a lavar las manos. Creo que a veces la ciudadanía no acaba de entender el fondo que estamos tocando como país. Eh, Se criticaba mucho los 10 años, valga la redundancia, del correísmo y cómo fue el proceso de las críticas desde la derecha. Hoy han pasado los mismos años que no ujú. tenemos un gobierno progresista y poco o nada hemos dado pasos en el desarrollo. Entonces, no me quiero, no quiero ser negativo, pero a lo mejor a la ciudadanía aún le falta tocar más fondo con estas decisiones para entender que por ahí no era el camino o no es el camino. Eh, las instituciones están por caerse, las instituciones no, los poderes del Estado no tienen autonomía, tenemos eso, tenemos a niños que matan y ni siquiera nos acordamos los nombres, no tenemos todo este proceso social que lo teníamos que venir haciendo, no tenemos plata, no tenemos trabajo, los chicos no tenemos educación pública adecuada. Entonces,
no sé qué otros factores más tenemos que poner sobre la mesa para que tengamos que dar una vuelta a la página de este país y dejar de lado las rencillas, a los políticos, porque si no, nos estamos convirtiendo los nuevos actores políticos en lo mismo que juramos destruir muchas veces y no Ujú. aprendemos de los errores del pasado. Y creo que ese es el primer consejo que siempre te da tu abuelita o tu mamá en la casa, y decir, mira, no aprendas de mí esto. Y así tenemos que ir haciendo las cosas también a nivel político. Pero también, por otro lado, confiado de que la gente está despertando de esa idea, les invitamos sobre todo a revisar los planes de trabajo, a sopesar quién está por un lado, quién está por otro lado, quién tiene experiencia en administración pública, quién no, y sobre todo pensar en un voto más informado sobre qué tiene que ver con el país de acá al futuro. Muchísimas gracias, Isaac. Qué gusto haberte tenido en esta mañana. Siempre eres bienvenido a nuestro medio de comunicación y para conversar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias.